Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestro hijo Isaac, quienes participarán formulando algunas preguntas. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. Y Jesús también. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 13 tiene por título El regreso de nuestro Señor Jesús. De verdad que es una lección que está bastante enriquecedora, que nos permitirá afianzar nuestra confianza en la palabra de Dios y el conocimiento de la misma, como también hacer raíz en esa promesa maravillosa que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Es la única promesa de la Biblia que no tiene ninguna condición. San Juan, capítulo 14, versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como nos damos cuenta, esta promesa es maravillosa y no tiene ninguna condición. Por tal razón, Dios está prometiendo a su iglesia que va a venir por su iglesia, por su pueblo, por sus seguidores, por sus fieles. Por tal razón, te invito para que junto con toda la iglesia, todos nos preparemos para un día, junto con la familia, con los hijos, con las esposas, podemos encontrar y morar con Cristo en la mansión celestial. En esta lección vamos a estudiar básicamente 3 ideas principales y un plus que tenemos para esta lección. La primera idea principal es el reino del futuro. La segunda, como ladrón. La tercera, nuevos cielos y una nueva tierra. Y el plus que tenemos para esta lección es: ¿debemos creer o no en el rapto secreto? ¿Y por qué? Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Mateo 24:27. Dice: porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La verdad es que los escritores del Nuevo Testamento no están revelando una verdad nueva cuando hablaron acerca de la segunda venida de Cristo y cuando hablaron acerca de la preparación para tal evento. La verdad es que el Antiguo Testamento también habló en varias ocasiones, los profetas hablaron del día del Señor. Ejemplo de esto, vamos a mencionar algunos textos. Isaías 13:6 dice: Den alaridos, porque el día del Señor está cerca. Llega como un golpe del Todopoderoso. Y el versículo 9 dice: Ya llega el día del Señor, día terrible, día de ira y furor ardiente,
que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. La Biblia fue escrita para el pueblo de Dios, no fue escrita para el pecador, no fue escrita para el impío, fue escrita para su pueblo. Por tal razón Dios le habla a su pueblo. Ahora, esto no quiere decir que un impío no pueda arrepentirse y venir a ser parte del pueblo de Dios. Sí, un impío, un borracho, un drogadicto, una persona que está viviendo en el vicio del mundo se puede arrepentir, pero cuando entra a ser parte de su pueblo empieza a recibir esa palabra de Dios y Dios empieza a hablarle como parte de su pueblo. Zacarías capítulo 14 versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías, que es uno de los libros más escatológicos que tiene el Antiguo Testamento, está diciendo que Jehová llegará un día, se convertirá en el rey para toda la tierra y que todo el mundo conocerá su nombre. Daniel 12:1. Mire cómo dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dice que los que estén escritos en el libro de la vida. Esta parte del capítulo 12 de Daniel dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es decir, que el día del Señor tendrá varios propósitos. Uno de ellos es liberar a su pueblo. Dios viene en las nubes de los cielos con sus ángeles, con gloria y poder, para dar libertad a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, a sus fieles. ¿Eres tú uno de ellos? Indudablemente, el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza, confusión. Así lo registran distintos profetas en el Antiguo Testamento. Confusión, tristeza, destrucción, sí. ¿Para quién? Para los perdidos. No puede haber destrucción, no puede haber muerte, no puede haber tristeza, confusión en su pueblo. No, en su pueblo sí va a haber un gozo, una alegría, un entusiasmo impresionante, porque ese día será día de liberación para todo su pueblo, los que se hallen escritos en el libro de la vida. Papá, ¿me puedes explicar cuál es la diferencia entre los salvos y perdidos en la segunda venida? La diferencia que encontramos frente a los salvos y los perdidos la encontramos en Mateo 25, 31 hasta el final de ese capítulo 25. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí es importante resaltar que Jesús está diciéndole a los discípulos, recordemos que le habló a su iglesia, el fuego eterno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Lástima que algunos humanos han decidido rebelarse en contra de Dios y terminarán junto con el diablo y sus ángeles en el fuego eterno que menciona el capítulo 25 de Mateo. Es importante, porque el propósito de Dios es que todo el pecador llegue a los pies de Jesús, confiese su pecado, se arrepienta y nazca a los pies de Jesús para una nueva vida. Mateo 25, 31 al 34 está el otro pueblo, la otra diferencia. Ya vimos una.
La segunda es, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartándolos uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Encontramos otra diferencia. Mire, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mientras que hay otro grupo, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que hay unos fieles de Dios que rehúsan adorar en el falso día de reposo, y como tal, no hacen parte de ese todos los que adoraron a la bestia. No, porque hay un remanente que Dios ha establecido en la tierra, que guarda sus mandamientos, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Es importante. Mira lo que dice ahora el capítulo 24, el versículo Mateo 24, 30 y 31. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mi hermano, este capítulo es importante y quiero que hagamos una relación con la lección de la semana pasada, donde hablamos del Armagedón. ¿Se acuerdan? Aquí en el capítulo 24 de Mateo dice que enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntarán a sus escogidos. Es decir, Dios reunirá a sus escogidos en el día del Señor. El día que el Señor se presente en las nubes de los cielos, dice que enviará a sus ángeles para reunir a su pueblo. Mientras eso ocurre, al mismo tiempo, se está cumpliendo el capítulo 16 de Apocalipsis, donde dice, mira lo que dice, a partir del versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Qué es lo que dice? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este versículo 14 está diciendo que los tres espíritus, que los espíritus de demonios que hacen señales, que hacen milagros, van a reunir a su pueblo para la batalla contra el Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo. ¿Qué es lo que le prometen a los vencedores? Ropa blanca. Mientras que los perdidos están desnudos y vean su vergüenza. Recuerden cuando Adán y Eva se vieron desnudos por su pecado, pues estos hombres nunca reconocieron su pecado y ahora están desnudos delante del Dios Todopoderoso. Y dice ahora el versículo 16, que esos espíritus los reunió, el versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El versículo 31 de Mateo 24 dice que los ángeles reunirán a su pueblo en un día.
Lo interesante es que esto no será a escondidas, porque el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo que se está relatando en Apocalipsis 16, 14 al 16, donde está diciendo que los demonios reunirán a sus liderados en un lugar para pelear contra Dios. Mis hermanos, aunque muchos judíos de la época de Jesús estaban confundidos porque creían que el Mesías vendría como rey para derrotar militarmente a los romanos. No esperaban un Mesías nacido en un pesebre huyendo para salvar su vida, como ocurrió en sus primeros años de vida. No. La verdad es que cuando la Biblia habla de las venidas de Jesús, cuando nació de aquella mujer llamada María, o cuando vengan las nubes de los cielos, esos eventos no tenían como fin o propósito acabar o restablecer o reorganizar la nación judía como una nación poderosa en el mundo. Dios tenía reservado algo mucho más grande para sus fieles que una simple reorganización del viejo mundo pecador y caído. El profeta Daniel, cuando Dios le mostró a Nabucodonosor la estatua con los metales, es interesante que en esa profecía también está reservada y profetizada la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurriría con todos esos imperios o poderes o reinados? Capítulo 2 de Daniel, versículo 34 y 35 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Lo que está diciendo es que Dios establecerá un reino para siempre. ¿Cuándo? En su segunda venida. ¿Dónde está ahí la segunda venida? La piedra rechazada, la piedra angular, esa roca, Jesucristo, en su segunda venida golpeará a los reyes de la tierra y dice que no quedará ni rastro, nada. Se perderá en la memoria, nunca más, porque fueron objeto de opresión para con el pueblo de Dios. Y en los días de estos reyes, dicen los versículos 44 y 45, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el reino eterno, el reino del cielo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios va a establecer un reino sempiterno, para siempre, eterno y para siempre. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le podemos decir a una persona que su vida hoy no es muy esperanzadora para el futuro? Familia, lo que podemos decirle a esta persona que está sin esperanza para el futuro es lo que dice Tito 2:13. O si alguna persona en algún momento tuvo la esperanza de la segunda venida y hoy su corazón, su fe se ha enfriado, ha menguado. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
tú y yo debemos guardar esa esperanza como la mejor bendición que tenemos como cristianos. Si tú eres cristiano y has dejado a un lado la esperanza de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿cuál es tu propósito para hoy ser cristiano? Si somos cristianos porque Jesús dijo que un día vendría por nosotros y nos llevaría al reino de los cielos. Por esta razón, gracias debemos dar al Dios de los orígenes. Nuestra perspectiva a largo plazo son muy buenas. Tenemos mucho que esperar del futuro. Y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Familia, también es bueno que entendamos lo siguiente, y es que algunos cristianos sostienen que la segunda venida de Jesús ocurre no cuando Cristo vuelva en persona a la tierra, sino cuando su Espíritu se manifiesta en su iglesia en la tierra. Otros enseñan que Jesús vendrá secretamente y se llevará a su iglesia antes de la gran tribulación. Más exactamente, ellos manifiestan que Jesús vendrá secretamente y se llevará a sus elegidos, a sus escogidos, 7 años antes, 7 años de tribulación. Entonces, que la iglesia no pasará por la gran tribulación que manifiesta o que dice la Biblia. Esta doctrina o enseñanza se conoce como el rapto secreto. Papá, eso enseñan los hombres, pero ¿qué enseña la Biblia? Porque esto lo debe resolver un escrito está. Hijo, la verdad que me gusta mucho el hecho que tú resaltas que nosotros deberíamos estar establecidos en la fe desde un escrito está. Así le respondió Jesús al tentador en el desierto. Escrito está. Esa debe ser la seguridad que debe guardar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo será? ¿De qué manera? ¿Quién lo verá? O si no lo van a ver, ¿cómo será esto? ¿Será secreto? ¿Será público? ¿Qué dirá la Biblia? Vamos a ver. Mateo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es decir, que todos los hombres que estén vivos en ese momento van a ver la segunda venida de nuestro Señor. No será secreta. Importante, ese texto está hablando de la segunda venida. Mire, Primera de Tesalonicenses 4:16. Mire cómo dice de interesante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice el texto? El texto no habla de algo a escondidas, en silencio, para que no me escuchen. No. El texto está diciendo que con trompeta de Dios. ¿Has escuchado tú alguna vez una trompeta silenciosa? Está mala, no sirve. Pero aquí está hablando de una trompeta de Dios que tiene poder para generar sonido. Y dice que todo el mundo escuchará esa voz de arcángel, escuchará esa voz de Dios como una trompeta. ¿Cuándo? Cuando esté descendiendo del cielo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá. Todo. Aquí vuelve y reitera lo que dijo Mateo en el capítulo 24. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dicen estos tres textos? Esos tres textos básicamente lo que están diciendo es que Cristo vendrá en las nubes de los cielos y que los suyos
verán. Y que los perdidos que estén en ese momento también le verán. Cristo no va a venir de manera secreta a buscar a su pueblo. Es verdad lo que dice el capítulo 26, el versículo 56 hasta el 64. Aquí está hablando Jesús. Y está hablando Jesús en el juicio que le están haciendo los sacerdotes para llevarlo a la cruz. Y dice el texto: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿No testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Qué dice el texto? El texto está prometiendo. Jesús le está dando una promesa maravillosa a estos hombres que lo están buscando, que están buscando ocasión para matarle. Y le dice: os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, que Caifás y todos sus compañeros en el concilio y los ancianos van a ver, van a estar presentes, y sus ojos verán cuando Cristo se presente en las nubes de los cielos, y tendrán que reconocer que a quien condenaron a la cruz era el mismo Dios, creador, el mismo Dios eterno. El rapto secreto es una enseñanza que surge por ahí en los años 1800 y que básicamente dice que Jesús vendrá de manera secreta y se llevará a su pueblo al cielo de manera secreta. Se los llevará 7 años antes de la segunda venida para que su iglesia no pase por la gran tribulación. Si alguno se queda aquí en la tierra y quiere reencontrarse con sus seres queridos en el cielo, pues entonces en esos 7 años de gran tribulación deberá hacer lo posible para que no le pongan la marca de la bestia. Esta teoría se basa en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 17. El texto dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Básicamente se toman el texto cuando dice seremos arrebatados. Es cierto que la Biblia dice que su pueblo será arrebatado y llevado al cielo a morar con Cristo en la mansión celestial. Sí, aquí lo dice de manera clara. Lo que no dice el texto del versículo 17 es que se lo lleve de manera secreta. Voy a leer a partir del versículo 13 hasta el 18 para que tengamos el contexto de qué está hablando ese versículo 17. Está hablando de la segunda venida de Cristo, no una venida previa secreta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya sabemos, el versículo 17 dice que seremos arrebatados juntamente, ¿cierto? Con los que durmieron y son resucitados. Aquí lo interesante es que ya leímos desde el versículo 13 hasta el 18 y en ninguna parte dice que es secreto, dice el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el apóstol Pablo, en su fe como cristiano, él cree y espera la segunda venida y cree que va a estar vivo para la segunda venida. Porque él dice aquí que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, él se está incluyendo dentro del pueblo y está queriendo decir que él espera estar vivo para la segunda venida de Cristo. ¿Y dónde? Aquí en la tierra. Porque luego dice, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que nadie se va a ir antes que otros al cielo. No. Nadie, ningún cristiano se va a ir antes al cielo, antes que cualquier otro. El versículo 16 agrega un elemento más. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está diciendo aquí? Con voz de mando. Una voz de mando es una voz de autoridad. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Las trompetas suenan duro. Quiere decir, ese texto nos está diciendo que Jesús no viene de manera silenciosa. Que la segunda venida de Jesús será un estruendo, como lo dijeron algunos profetas en el Antiguo Testamento. Por tal razón, el texto no está diciendo por ninguna parte que sea un rapto secreto. Dice que será un arrebatamiento con sonido y visible. Eso es lo que está diciendo el texto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recordemos lo que hemos dicho, que Jesús le habló a su iglesia. Y en Mateo 24:9, Jesús le está hablando a su iglesia. Y a su iglesia le está diciendo, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Que Dios se va a llevar a su iglesia para que no pase por la tribulación? No. Mi hermano que me escuchas, el texto está diciendo que la iglesia de Dios pasará por la tribulación, tanto que os matarán por causa del testimonio del Evangelio. Versículo 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué está diciendo? Sigue afirmando, Dios le está diciendo a sus discípulos que serían entregados a tribulación, que los aborrecerían por causa del testimonio. Así como Cristo pasó por la tribulación de la cruz, sus seguidores también deberán pasar por la persecución, si adorar a la bestia o adorar a Dios. Muy bien, estamos llegando ya a la lección, al término de la lección
Número 13, el regreso de nuestro Señor Jesús. Como también estamos llegando ya al final del trimestre, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. De verdad que ha sido una gran bendición para todos. Yo espero que finalmente el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros y que la salvación llegue a nuestros hogares, a nuestras vidas. Oremos en Él, por favor. Amado Dios, Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada persona que escucha este comentario y que nos ayudes para crecer en el conocimiento de tu palabra y afianzar nuestra fe en Cristo Jesús. Dios, te lo pedimos todo, hallando mérito solamente en Cristo Jesús. Amén.